Rendimiento de sistemas paralelos. Definición de rendimiento. Existen dos formas de medir el rendimiento. Uno es el tiempo de respuesta y otro es la productividad. Dentro del tiempo de la respuesta, el tiempo entre el comienzo y la finalización de la tarea, también llamado tiempo de ejecución. Eso es tiempo de respuesta. Y productividad es cantidad total de trabajo realizado en un tiempo determinado. Una mejor medida desde el punto de vista del sistema, pero no desde el punto de vista del usuario. Vamos a ver un ejemplo. Tiempo de respuesta versus productividad. Un tren de lavado de coches comienza un coche cada 30 segundos. Y en el tren existen simultáneamente 6 coches en distintas fases de lavado. El tiempo de respuesta, por lo tanto, para el usuario es 180 segundos. Y la productividad del sistema es un coche cada 30 segundos. Rendimiento de la CPU, ecuación clásica. Lo primero que vamos a hacer es ver el rendimiento a nivel de CPU. Y para ello tenemos el clock o reloj del sistema, que es el que le da el reloj para que pueda funcionar la CPU. Y tenemos tCPU, que es el tiempo de la CPU, que es el número de ciclos de reloj por programa por el tiempo del ciclo, de cada ciclo que se está ejecutando. Tiempo de la CPU es el número de reloj por programa por el tiempo del ciclo. CPI medio es el número de ciclos de reloj por programa dividido el recuento de instrucciones. CPI medio nos permite comparar dos implementaciones de una misma arquitectura. El tiempo de la CPU, por lo tanto, es el recuento de instrucciones por CPI medio por tiempo de ciclo. Y queda esta fórmula. Número de recuento por CPI medio por tiempo de ciclo. Continuando. Tiempo de la CPU es segundos sobre programa, por lo que es igual a instrucciones dividido programa por ciclo dividido instrucciones por segundo dividido cada ciclo. El recuento de instrucciones es el tiempo que tarda en ejecutarse el programa, el tiempo que tarda en compilar y el repertorio de instrucciones que tiene esa CPU. El repertorio de instrucciones. El CPI está dado por el tiempo del compilador, repertorio de instrucciones y organización de la estructura. Y el tiempo de ciclo está dado por la organización de la estructura y la tecnología involucrada. Todo eso para llegar a estas métricas populares de rendimiento. Uno es MIPS y otro es MFLOPS. MIPS significa millones de instrucciones por segundo, que es la frecuencia de reloj por el CPI por 10 a la sexta. MFLOPS, millones de operaciones de punto flotante por segundo. MFLOPS, que es igual al número de operaciones de punto flotante dividido el tiempo de ejecución por 10 a la sexta. Tanto MIPS como MFLOPS, tanto MIPS como MFLOPS o gigaflops o cualquiera de sus derivados sirve para hacer benchmarking de sistemas, es decir, que sirven para comparar procesadores o microcontroladores. Es una unidad de medida para comparar tanto las operaciones en punto flotante como en enteros.
el rendimiento de sistema paralelo es el rendimiento de un sistema con un solo procesador. Tenemos esto que ya vimos antes. RI, que es el recuento de instrucciones. CPI, que es el ciclo promedio por instrucción. Y T ciclo es la duración del ciclo del reloj. Por lo que un rendimiento de sistema con P procesadores de un sistema paralelo es T es RI, que es el recuento de instrucciones, dividido al número de procesadores por 1 sobre IPC, IPC que es el número de instrucciones por ciclo de reloj, y T ciclo, que es la duración del ciclo de reloj. Acá divide entre el número de procesadores el recuento de instrucciones. Hay una definición que hizo el famoso informático Gene Handel, definiendo su ley de Handel. Y él dice, cuando una fracción de un trabajo serie de un problema es pequeña y la denominamos S, la máxima aceleración o speed up alcanzable, incluso para un número finito de procesadores, es solo 1 sobre S. Entonces, esta es la fórmula ley de Handel, y vamos a ver más. Esta es la ejecución de un procesador serie y la ejecución de un sistema paralelo. Para entender, continuamos con el resumen de lo que vimos hasta el momento. En este tutorial vamos a hablar sobre el rendimiento de los computadores. Nos podemos preguntar, ¿qué significa que un ordenador es más rápido que otro? Por un lado, podemos pensar que se ejecuta un programa más rápido, es decir, estamos hablando de tiempo de ejecución, pero también podemos pensar en que es capaz de completar más tareas en la misma unidad de tiempo, tiene una mayor productividad. El tiempo de ejecución es el tiempo que transcurre entre el inicio y el fin de algún evento. Por ejemplo, el tiempo que tarda el ordenador en compilar un programa desde que pulsamos la tecla Enter hasta que aparece el mensaje indicando que ya está disponible el ejecutable. Veamos con un ejemplo los conceptos de tiempo de ejecución y productividad. Si vamos a comprar un ordenador para casa, nos interesa que el tiempo necesario para compilar un programa sea el menor posible. Es decir, nos interesa minimizar el tiempo de ejecución. Por ejemplo, nos tenemos que decidir entre comprar un ordenador que tarda 10 segundos en compilar un programa y cuesta 1000 euros y otro que tarda 5 segundos y cuesta 2000 euros. Si queremos el máximo rendimiento, tenemos que comprar el que tarda 5 segundos aunque cueste más caro. Sin embargo, si vamos a comprar un servidor para el centro de cálculo, se produce un conflicto. Lo que le interesa al usuario es que el tiempo sea el menor posible. Sin embargo, al director del centro le interesa que pueda haber más usuarios conectados simultáneamente. Puede que tengamos que decidir entre comprar un ordenador que pueda atender a 50 usuarios, la compilación del programa tarda 12 segundos por usuario y cuesta 5000 euros, y otro que puede atender a 200 usuarios, la compilación tarda 15 segundos y cuesta 10.000 euros, por ejemplo. Podemos ver que los dos servidores tienen un tiempo de ejecución mayor que el ordenador personal, y además el que atiende a más usuarios tarda más en compilar el programa que el que atienda a 50 usuarios, pero este segundo tiene una mayor productividad. El rendimiento es la inversa del tiempo de ejecución. Esto es fácil de ver si pensamos que cuanto menos tiempo tarde un programa en ejecutarse, mayor rendimiento tendrá el ordenador. Cuando comparamos dos ordenadores, nos interesa saber cuál de ellos tiene mayor rendimiento. Que el rendimiento del ordenador X sea mayor que el del ordenador Y significa que el tiempo de ejecución en Y será mayor que el tiempo de ejecución en X.
Resumiendo lo visto hasta ahora, respecto al rendimiento, entre dos ordenadores, el que tarde menos en ejecutar un programa tendrá mayor rendimiento. Y respecto a la productividad, el ordenador que ejecute más tareas por unidad de tiempo tendrá mayor productividad. Una vez que conocemos la respuesta a cuál de los dos ordenadores es más rápido, lo siguiente es plantearnos cuánto de más rápido es uno que el otro. Si dividimos el tiempo de ejecución del más lento entre el tiempo de ejecución del más rápido, nos saldrá un número m mayor que 1. Igualmente, si dividimos el rendimiento del ordenador más rápido entre el rendimiento del ordenador más lento, también nos saldrá el mismo número m mayor que 1. Un número m mayor que 1 se puede expresar como la suma de 1 y otra cantidad. Esa otra cantidad la podemos dividir por 100 y nos dará la medida del aumento de rendimiento entre el más rápido y el más lento en porcentaje. Se nos plantea la pregunta, ¿de dónde sale la fórmula anterior de 1 más n partido por 100? Debemos tener claro que si el cociente vale 1, se debe a que los dos ordenadores tardan lo mismo. Podemos multiplicar y dividir por 100 y seguimos teniendo 1. Si uno tarda más que otro, tarda el mismo tiempo más una cantidad, es decir, 100 más n, y lo dividimos entre 100. 100 entre 100 da 1 y n partido por 100 nos queda como una fracción separada. El número m vale 1 más n partido por 100. Por tanto, m menos 1 es igual a n partido por 100. Esto significa que la n de nuestro porcentaje es 100 por m menos 1. Veámoslo con un ejemplo. Si el ordenador A ejecuta una tarea, por ejemplo, compilar un programa en 10 segundos, y el ordenador B tarda 15 segundos, ¿cuántas veces es más rápido A que B? Dividimos los tiempos de ejecución poniendo en el numerador el tiempo más lento, es decir, 15 entre 10. Lo podemos expresar como 150 entre 100. 150 es 100 más 50. 100 partido por 100 es 1 y como fracción aparte nos queda 50 partido por 100. Por tanto, podemos decir que el ordenador A es 1,5 veces más rápido que B, o también que el ordenador A es un 50% más rápido que el ordenador B. Continuando, rendimiento sistema paralelo. La ley de Handel nos dice que todo problema hay una parte secuencial f de s, en lo que no es posible utilizar la potencia de los p procesadores de un sistema. De este modo, la ganancia en velocidad se ve limitada, como muestra a continuación. Esta es la fórmula general de la ley de Handel que vamos a ver. Esta es la fórmula de Handel aplicada a procesadores. Esta es la fórmula general aplicada a sistemas en general, entre un sistema nuevo y entre un sistema antiguo y otra mejora. Y este es entre un sistema con proporción secuencial versus paralela. Lo que nos dice la ley de Handel es que tenemos la aceleración por este lado y la cantidad de procesadores por este lado. Esta curva nos dice que llega a un límite o se va acercando al límite donde se van agregando más procesadores y no aumenta o aumenta muy poco la aceleración. Vamos a ver con ejemplos para que se pueda entender. Si tuviéramos, como muestra acá en el ejemplo, en forma lineal, si crece el factor de aceleración con respecto a los números de procesadores en forma lineal, estaríamos sobre esta línea. Pero como ven,
en la práctica dibujan estas curvas. Es decir, que tiene un límite. Cuando voy agregando más procesadores, por ejemplo, entre 40, 80, 90 y 100, existe en algún momento donde esta F0,95 va creciendo más lento. Es decir, que aunque agregues más procesadores, existe una parte secuencial que afecta al algoritmo y por lo tanto, ni aunque se agreguen más procesadores, no se va alcanzando una aceleración mayor. Porque la parte de la ley Hanna tiene en cuenta la proporción paralela como también la proporción secuencial. La proporción secuencial afecta a la parte de la programación paralela, entonces existe un límite entre agregar más procesadores y entre el factor de aceleración. ¿Qué mide la ley de Handel? Mide cuánto es la mejora o cuánto es lo que empeora un sistema al introducir mejora un sistema existente, dependiendo de la frecuencia de utilización del elemento modificado. Esto es la ley de Handel en forma general y puede implicar tanto hardware como software en su análisis. La aceleración en la ejecución. Teóricamente, esto es lo que se espera. Teóricamente, si se dobla el número de procesadores, el tiempo de ejecución debería reducirse por la mitad. Por lo que también, si se dobla el número de procesadores, sucesivamente, entonces debería acortar a la mitad el tiempo de ejecución. Esto es 90% cierto y 10% no. Es así. Veamos por qué. Porque todo programa consta de una parte o más porciones que no pueden ser paralelizables y una o más porciones paralelizables. Si tuviéramos porciones paralelizables al 100%, esta sería nuestra curva, pero como no es 100% paralizable, al final quedan estas curvas debajo de esta recta. Es decir, que sería lineal si todo fuera paralizable al 100%. La ley de Handel es un modelo matemático que describe la relación entre la aceleración esperada de una implementación paralela de un algoritmo y la implementación serial del mismo. La ley de Handel, llamada así por el arquitecto de ordenadores Ernest Handel, se usa para averiguar la mejora máxima de un sistema cuando solo una parte de este es mejorado. Por lo que técnicamente la ley de Handel trata sobre la aceleración S, o también se le puede denominar A, que se puede alcanzar a partir de las modificaciones o mejoras de una porción P de procesadores de un cálculo. Aquí tenemos la deducción de la fórmula de la ley de Handel y esta es la que nos queda por resultado, donde Fm es la fracción de tiempo mejorado y Am es el factor de mejora. Entonces, a recordar, Fm es la fracción del tiempo mejorado y Am es el factor de mejora. Ejemplo de utilización. Veamos con un ejemplo. Por ejemplo, si un programa de ordenador, el tiempo de ejecución de cierto algoritmo supone un 30% del tiempo de ejecución total del programa y conseguimos hacer que este algoritmo se ejecute a la mitad del tiempo, se tendrá AM 2
AM es el factor de mejora, siempre AM queda acá como denominador de entre FM y AM. Entonces la fracción AM es el factor de mejora, siempre es un factor, y FM es la fracción del tiempo mejorado. FM es igual a 3, que supone un 30% de la ejecución total. Entonces 30 dividido 100 es 3. Y aplicamos la fórmula 1 menos 2 más 3 dividido 2. Aplicamos la fórmula y nos sale que nuestra aceleración es 1,18. Es decir, que se ha mejorado la velocidad de ejecución del programa en un factor de 1,18 veces. La ley de Handel se mide en unidades genéricas, es decir, los resultados no son porcentajes ni unidades de tiempo. Es decir, que es adimensional. Esto es adimensional. Otro ejemplo. Supongamos que estamos considerando la mejora de un procesador de servidores web. La CPU es 10 veces más rápida que la original. Entonces, ya tenemos AM 10. Es la mejora. La nueva CPU es 10 veces más rápida que la original, suponiendo que la máquina original es 40% del tiempo está haciendo cálculos y un 60% con operaciones de entrada-salida. ¿Cuál es la mejora de velocidad que se obtiene? Entonces usamos el 40 porque es el que está haciendo el cálculo y los 60% está haciendo otras operaciones. Entonces 40 dividido 100, 0,4, y es 1 menos FM más FM dividido AM. 1 menos 0,4 más 0,4 dividido 10, todo eso dividido entre 1, y nos da 1,56. Otro ejemplo. Supongamos que una función fpsqr raíz cuadrada de coma flotante supone un 20% de ejecución en un programa gráfico. Una propuesta para mejorar el hardware sobre que se ejecute en mejorar esta operación es un factor de 10. Entonces ya tenemos el AM, que es 10, y supone una mejora de 20%, 0,2. Otra posibilidad es mejorar todas las operaciones de coma flotante, que suponen un 50% del total del tiempo de ejecución, haciéndose 1,6 veces más rápida. ¿Qué opción es la mejor? Y tenemos igual. Tenemos el FM, que es 50%, y el AM 1,6. Entonces aplicamos aceleración 1 y nos da 1,22. Aplicamos la fórmula aceleración 2 y nos da 1,23. ¿Qué opción es mejor? Por lo que, según tenemos en la gráfica, FM con 0,95, FM con 0,9 y FM con 0,8, su aceleración, ¿cuál es mayor? Cuando tenemos mayor FM. Es decir, que mientras
otro factor de aceleración sea mayor, vamos a tener mejor resultado. Elegiríamos 1,23. Ahora necesitamos un concepto para continuar. Speed up es un proceso para aumentar el rendimiento entre dos sistemas, procesando el mismo problema. Es la mejora en la velocidad de la ejecución de la tarea ejecutada en dos arquitecturas similares con diferentes recursos. Teniendo la ley de Handel de la fórmula general, eso aplicado a procesadores, exclusivamente a procesadores nos daría esta fórmula. Puede ser A o S, que es la aceleración, 1 dividido entre paréntesis 1 menos F más F dividido P, siendo P el número de procesadores. Donde teníamos AM se pone P, que es el número de procesadores, y F es FM, que es el porcentaje de la porción paralela, y S es la aceleración esperada. Entonces, técnicamente la ley de Handel trata sobre la aceleración S, que se puede alcanzar a partir de las modificaciones o mejoras de una porción P de un cálculo. Por lo tanto, se puede mejorar de dos formas, que son: ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro algoritmo? Uno, aumentando el número de procesadores o nuestro programa y sistemas de cómputo. Uno es aumentando el número de procesadores. Otro es aumentando el número de ejecuciones paralelas, el porcentaje de ejecuciones paralelas. Es decir, aumentando el porcentaje de ejecución paralela y reduciendo hasta donde se pueda al máximo la ejecución secuencial. Si F significa la porción paralela, 1 menos F significa la porción secuencial. Ejemplo de ganancia speed up. Acá tienen la fórmula de speed up. Speed up global es 1 dividido 1 menos la fracción de mejora más la fracción de mejora dividido el speed up. Ejemplo, suponga que una aplicación casi toda paralela del 90%, lo que es lo mismo que una tarea se puede ejecutarse en varios procesadores simultáneamente, siendo P el número de procesadores. El speed up sería 1 sobre 0,1, que sería 1 menos el 90%. 1 menos 90%, que es 0,9. 1 menos 0,9 más la fracción, que es 0,9 dividido P. Eso es lo que necesitamos. Y si yo, por ejemplo, aumentara en 10, 100, y 10.000, voy a ver cuáles son sus speed up. Así como si fuera que uno le da valor a X, le voy a dar valor a P. Entonces, si P es 10, me sale 5,3. Aplicando esto, darle valores a P, a esta P.
Si el P es 10, o si P fuera 10, me da 5,3. Si P es 100, me da 9,17. Si P es 10.000, me da 9,91. Y es a esto donde quería llegarle. Se dan cuenta que cuando tengo 100 procesadores y cuando tengo 1000 procesadores, la diferencia entre ambos ya es imperceptible, 9,9 y 9,17. Es decir, que hay un límite, que en este caso, si cortáramos aquí, nos quedaría en 100, que a partir de 100 procesadores, el crecimiento del speed up es más lento. Entonces hay un límite práctico. Cuando uno va colocando más procesadores, llega a un límite que mientras más coloca procesadores, su speed up no va creciendo grande. Entonces nos conviene parar ahí y dejar ahí, ya que estamos hablando de aumentar procesadores, el costo va a subir. Entonces acá está estas explicaciones. Al pasar de 100 a 1000 procesadores, por ejemplo, yo dije 10.000, pero es 1000, pero si ponemos 10.000 igual no va a subir mucho. Al pasar de 100 a 1000 procesadores, el aumento de rendimiento no ha sido tanto como lo esperado. Para aumentarlo es necesario acelerar la parte secuencial del programa o que la fracción factible de ejecutarse en paralelo aumente. Entonces, es necesario mirar este gráfico para darnos cuenta que aunque yo vaya aumentando el número de procesadores, el factor de aceleración va creciendo ya lentamente. Entonces ya no conviene aumentar el número de procesadores a partir de 100 a 1000 o de 10.000. Porque eso encarece los costos de compra de hardware. O si queremos ejecutar, también encarece los programas que nosotros estamos construyendo. Aquí ven el gráfico de los diferentes speed up generados para 8, 2, 5 y 10%. Otro ejemplo de ganancia de velocidad speed up de un procesador paralelos. Veamos qué ocurre si se mejora la cantidad de 2 en la parte no paralela y dividimos entre 2, que esta es la parte no paralela. Nos queda este valor. Veamos qué ocurre si aumentamos la fracción paralelizable 0,05 y lo colocamos aquí. Nos da este valor. Entonces, lo más importante es que para aumentar la parte paralela, para un aumento, es necesario acelerar la parte secuencial de un programa, que es lo que mostró esta primera parte del ejercicio, o que la fracción factible de ejecutarse en paralelo aumente, que son estos dos casos. Si mejoramos la cantidad de la porción paralela y también aumentamos la fracción paralelizable.
tienen otras aplicaciones también con respecto a diferentes componentes en la ley de Handel. La ley de Handel también se puede usar para otros estudios, como sistema de discos, de un centro de cómputo que tiene varios componentes. Cuando se presenta falla, un porcentaje de que alguno de los componentes sean, como por ejemplo, discos, fuentes de poder, abanico, etc. Es decir, aquí lo más importante es que se pueden aplicar a las mejoras tanto en hardware como en software, como en nuestro caso es el número de procesadores. Acá hay otro ejemplo. La utilización de un procesador al 60%, en cuanto aumentará el rendimiento de un sistema si se duplica la velocidad del procesador en K es igual a 2. %, 0,6. Esta es la parte paralelizable y esta es la parte secuencial y este es el número de procesadores. La aceleración nos da 1,43, que es el rendimiento aumenta 1,43 veces. El rendimiento aumenta en 43%. Por último tenemos la ley de Gustafsson, que dice muchas veces el paralelismo no se utiliza para ir más rápido, como en el caso de la ley de Handel, sino para ejecutar tareas de mayor tamaño. Muchas veces el paralelismo no se utiliza para ir más rápido, sino se utiliza para ejecutar tareas de mayor tamaño. Eso es la ley de Gustafsson. La optimización del paralelismo. Se dice que este paradigma y que el éxito es inversamente proporcional al número de cores, precisamente porque existen complejidades en el corazón del paralelismo que implican cosas que todavía no se pueden predecir ni con la inteligencia artificial. Es importante entender que hay procedimientos que todavía se ejecutan en forma secuencial y que sus algoritmos son inherentemente secuenciales. Por último, tenemos un video para aclarar más sobre la ley de Handel. En este tutorial vamos a hablar sobre el rendimiento de los computadores. Al diseñar un computador hay un principio fundamental que siempre se respeta y que ha guiado la evolución de los ordenadores. Favorecer el caso frecuente sobre el infrecuente, o lo que es lo mismo, acelerar el caso común. El impacto de hacer alguna mejora es mucho mayor si la mejora se utiliza con mucha frecuencia. Además, esto ayuda a mejorar el rendimiento. El caso frecuente suele ser el más simple y puede realizarse de forma más rápida que el caso poco frecuente. En arquitectura de computadores, la ley de Amdahl proporciona la mejora en el tiempo de ejecución de una tarea que se puede esperar de un sistema que está siendo mejorado. Debe su nombre a Jim Amdahl. Por mucho que mejoremos un sistema, el incremento en velocidad está limitado por la parte de tarea que no puede aprovechar la mejora. El incremento en la velocidad de ejecución se suele denominar aceleración de rendimiento. La aceleración del rendimiento se puede calcular de dos maneras, o bien a partir del rendimiento o bien a partir del tiempo de ejecución. Recordemos que ambos son inversos uno del otro. Por tanto, si utilizamos los tiempos de ejecución, debemos dividir el más lento, el de la máquina que no utiliza mejora, entre el más rápido, el de la máquina con la mejora, para que el cociente salga mayor que 1. Si utilizamos el rendimiento, debemos dividir el mayor, el de la máquina que utiliza mejora, entre el menor, el de la máquina que no utiliza mejora. Que al implementar una mejora aumenten las prestaciones de un ordenador depende de dos factores. Por un lado, ¿qué porcentaje de tiempo estamos utilizando dicha mejora? Si aceleramos la ejecución de una raíz cuadrada que no usamos nunca, el ordenador seguirá siendo igual de lento que antes. Sin embargo, si mejoramos una operación aritmética que se utiliza el 40% del tiempo, las prestaciones del ordenador
aumentarán considerablemente. A la fracción de tiempo que podemos utilizar la mejora se le llama fracción mejorada. Por otro lado, ¿cuánto más rápido funciona la máquina con la mejora respecto a la máquina sin mejora? No es lo mismo que la suma tarde la mitad en ejecutarse que si tarda la cuarta parte del tiempo que antes. Se denomina aceleración mejorada a cuánto más rápido se ejecuta la tarea si solamente se utiliza el modo mejorado. El tiempo de ejecución mejorado es el tiempo de ejecución que tarda una máquina en realizar una tarea cuando le añadimos una mejora. Se puede descomponer en dos partes: el tiempo de ejecución mientras utiliza la mejora más el tiempo de ejecución mientras no está utilizando la mejora. La fracción del tiempo de ejecución durante el cual se utiliza la mejora se conoce como fracción mejorada. La fracción de tiempo durante el cual no se utiliza la mejora vale 1 menos la fracción mejorada. Ya hemos definido la aceleración mejorada como cuánto más rápido se ejecuta la tarea cuando se utiliza la mejora con respecto a cuando no se utiliza la mejora. El cociente entre la fracción mejorada y la aceleración mejorada es el factor por el que tenemos que multiplicar el tiempo antiguo para obtener el tiempo que tarda en ejecutarse la tarea durante la fracción mejorada. El tiempo de ejecución se puede dividir entre el tiempo durante el cual se cumple una determinada condición que nos va a permitir mejorar la máquina en el futuro y el tiempo de ejecución durante el cual no se cumple dicha condición. El porcentaje de tiempo durante el cual se cumple la condición que podremos utilizar para mejorar se denomina fracción mejorada, y el porcentaje de tiempo durante el cual no se cumple la condición que nos permitiría mejorar la ejecución es 1 menos f sub m. De esta manera, el tiempo se puede poner como tiempo antiguo por 1 menos f sub m más f sub m. Es obvio que f sub m y f sub m se van porque el tiempo antiguo permanece constante. El tiempo de ejecución cuando se utiliza la mejora puede calcularse en función del tiempo cuando no se utilizaba la mejora, la fracción mejorada y la aceleración mejorada de la siguiente manera. El tiempo antiguo hay que multiplicarlo por un factor. Si el factor fuera 1, la máquina tardaría lo mismo. Ese sería el caso si la aceleración mejorada fuera 1, con lo cual 1 menos f sub m más f sub m igual a 1. Si el factor es menor que 1, el tiempo nuevo será menor que el tiempo antiguo. Cuanto más pequeño sea, mejor. La fracción de tiempo durante el cual no se utiliza la mejora es 1 menos f sub m. F sub m es la fracción de tiempo durante el cual se utiliza la mejora. Y el cociente entre la fracción mejorada y la aceleración mejorada nos da el factor por el que hay que multiplicar el tiempo antiguo para obtener el tiempo de ejecución durante la fracción mejorada. Veamos un ejemplo para comprender la fórmula del tiempo de ejecución cuando se utiliza la mejora. Sea un ordenador que tarda 10 segundos en ejecutar un programa. Vamos a mejorar el ordenador para que la tarea se ejecute 10 veces más rápido que en el ordenador original cuando se utiliza la mejora. Pero la mejora solo se puede utilizar el 40% del tiempo. ¿Cuánto tarda el ordenador en ejecutar la misma tarea al incorporar la mejora? A partir del enunciado del problema podemos determinar que el tiempo antiguo cuando no se utiliza la mejora es de 10 segundos. La fracción mejorada es 0,4, 40 entre 100, y la aceleración mejorada es 10. Introduciendo estos datos en la fórmula, tenemos que la primera parte del factor es 1 menos 0,4, que vale 0,6. Esta es la fracción de tiempo durante el cual no podemos utilizar la mejora. Durante la fracción mejorada, 0,4, la tarea se ejecuta 10 veces más rápido. Por tanto, la fracción mejorada se divide por la aceleración mejorada, es decir, 0,4 entre 10 igual a 0,04. Este es el factor por el que tenemos que multiplicar el tiempo antiguo para obtener el tiempo nuevo durante el cual se está utilizando la mejora. Si llevamos a cabo la suma, resulta que el factor es 0,64, que al multiplicarlo por los 10 segundos que tardaba la máquina sin la mejora, se nos queda en 6,4 segundos de tiempo de ejecución mejorado.
La aceleración global es la relación entre los tiempos de ejecución mejorado y antiguo. Debemos poner el tiempo de ejecución antiguo en el numerador. El tiempo de ejecución mejorado va en el denominador. Puesto que en la fórmula del tiempo mejorado aparecía el tiempo antiguo, estos dos términos en el numerador y denominador se cancelan. Nos queda entonces una fracción en la cual el denominador vale 1 menos la fracción mejorada más el cociente entre la fracción mejorada y la aceleración mejorada. Analicemos el mismo ejemplo que en el caso anterior para determinar la aceleración global al incorporar la mejora. Recordemos que la fracción mejorada es 0,4 y la aceleración mejorada es 10. Ya vimos que el factor que multiplicaba el tiempo antiguo era 0,64. Si dividimos 1 por 0,64, nos queda 1,5625. Es decir, la aceleración global es 1,5625. Esto lo podemos expresar de otra manera. El factor 1,5625 lo podemos expresar como 1 más un número n dividido entre 100. Despejando n, tenemos que vale 100 por 1,5625, la aceleración global, menos 1. 100 por 0,5625 es igual a 56,25. Es decir, una aceleración global de 1,5625 equivale a decir que el ordenador nuevo es un 56,25% más rápido. Comprobemos ahora el resultado de los dos problemas anteriores. Del primer problema obtuvimos que el tiempo antiguo era de 10 segundos y el nuevo 6,47. Dividiendo el cociente entre ambos tiempos tenemos 1,5625. Del segundo ejemplo vemos que resulta también que la aceleración global es 1,5625. Por tanto, comprobamos que la aceleración global equivale al cociente entre los tiempos de ejecución nuevo y antiguo. Un concepto muy importante es el de la ley de los rendimientos decrecientes, que dice que la mejora incremental en la aceleración conseguida por una mejora adicional en el rendimiento de una parte del cálculo disminuye a medida que se van añadiendo mejoras. Esto se debe a que si introducimos una mejora, para hacer una segunda mejora solo tenemos dos opciones. O bien aumentamos mucho la aceleración mejorada durante la misma fracción mejorada. Por ejemplo, si habíamos conseguido que la aceleración mejorada fuera 10, ahora la tendremos que incrementar, o bien hacemos una nueva mejora que no habíamos contemplado. Pero en ese caso la fracción mejorada será menor y la aceleración global también. La ley de Amdahl es una guía para evaluar el aumento de rendimiento de un ordenador al introducir en él una mejora y para saber cómo distribuir los recursos del ordenador para mejorar la relación entre el coste y el rendimiento. Es decir, nos permite analizar qué mejoras podemos implementar y qué aceleración conseguir. Sea un programa con dos partes A y B. El tiempo de ejecución de la parte A es de 3 segundos y el de la parte B es de 1 segundo. Podemos hacer que la parte A aumente 2 veces su velocidad o que la parte B aumente 5 veces su velocidad. Antes de hacer ninguna modificación, debemos preguntarnos ¿cuál será la mejor opción a elegir? Si implementamos primero la parte A, ¿cómo evoluciona el rendimiento? El tiempo total de ejecución es de 4 segundos. El tiempo de la parte A es de 3 y el de la parte B de 1. Por tanto, la fracción mejorada de A será de 3 entre 4, es decir, 0,75. Y la aceleración mejorada de la parte A es 2. La fracción mejorada de la parte B es 1 entre 4, es decir, 0,25. Y la aceleración mejorada, 5. Introduciendo estos valores en la fórmula, nos queda que la fracción donde no se utiliza la mejora es de 1 menos 0,75, es decir, 0,25 en el caso A, y 1 menos 0,25, es decir, 0,75 en el caso B. Ahora los cocientes f sub m partido por A resultan ser 0,375 para el caso A y 0,05 para el caso B. De todo esto resulta que la aceleración global para A es 1 entre 0,625 y para el caso B 1 entre 0,755. Es decir, la aceleración global de A es 1,6 y la aceleración global de B es 1,324.
Con este resultado de que la aceleración global de la parte A sea 1,6 y la de la parte B 1,324, aumentar 2 veces la velocidad de la parte A es mejor que aumentar 5 veces la velocidad de la parte B. Como las sucesivas mejoras van a actuar cada vez sobre una fracción menor de tiempo, aumentar 2 veces la velocidad de la parte A probablemente sea más barato que aumentar 5 veces la velocidad de la parte B. Mi nombre es Paola Caimes Scutari y en este video vamos a ver cómo identificar paralelismo. Hemos visto que durante el proceso de diseño de programas o aplicaciones paralelas tenemos que empezar especificando el algoritmo paralelo porque hay muchos conceptos que van más allá de lo meramente funcional, sino que tenemos que tener en cuenta aspectos adicionales. Entonces, el primer paso es identificar el paralelismo, darnos cuenta cuándo usar un algoritmo paralelo es mejor o representa una ventaja frente a usar un algoritmo secuencial. Como segundo paso tenemos que ver qué estrategia de descomposición o de división vamos a utilizar. Seguidamente tenemos que ver qué modelo de algoritmo paralelo vamos a utilizar y finalmente cuál será el modelo de comunicación. Entonces vamos a empezar concentrándonos en lo que es cómo identificar el paralelismo. La cuestión crucial sería identificar las porciones del código del programa donde podríamos llegar a explotar el paralelismo. ¿Cuándo podemos ejecutar en paralelo una cierta porción de sentencias de un algoritmo? Una forma simple de decidirlo es preguntarnos si las sentencias comparten datos o no, si son independientes. Si los comparten, tenemos que tener bien claro de qué manera es que las comparten. Y también considerar si hay intersección entre las entradas y las salidas de las diferentes sentencias. Vamos a ver de qué estamos hablando. Existe un concepto que se llama condiciones de Bernstein, que precisamente nos permiten identificar formalmente el paralelismo. Vamos a empezar teniendo en cuenta un fragmento algorítmico donde tenemos señaladas 4 líneas de código y nos vamos a centrar en la línea 2 y la línea 3. Vamos a ver qué flujos de ejecución podemos llegar a tener en dos configuraciones paralelas diferentes. Estas condiciones de Bernstein que mencionaba recién, ¿qué nos dicen? Que si tengo dos tareas, C1 y C2, supongamos que nosotros en nuestro ejemplo definimos C1 como la línea 2 del código y como C2 a la línea 3 del código. C1 y C2 pueden ejecutarse en paralelo sin sincronización si y solo si se cumplen 3 condiciones. Primero que nada, que no haya intersección entre la salida de la primera y la entrada de la segunda. La segunda condición nos dice que no haya intersección entre la entrada de la primera y la salida de la segunda, es decir, es simétrica, una condición simétrica a la anterior. Y la última condición nos pide que no haya intersección entre las salidas de estas dos tareas C1 y C2. Vamos a ver a continuación qué es lo que esto significa, pero antes de seguir adelante quería frenar un poquito en el concepto de sincronización, que enseguida lo vamos a definir más claramente. Sincronización quiere decir cuando dos o más procesos o recursos tienen que tener en cuenta los requerimientos de uno y del otro para establecer el orden en el que se van a ejecutar. No pueden hacer, si necesitan sincronismo, no se pueden ejecutar de forma completamente independiente, sino que de alguna forma van a tener que estar pendientes uno del otro. Sigamos adelante entonces, así nos adentramos un poquito en la semántica que tiene cada una de estas 3 condiciones.
Vamos a empezar por la primera condición que debe cumplirse. Nos decía, la salida de la primera sentencia no tiene que tener intersección con la entrada de la segunda. ¿Esto qué quiere decir? Que en la primera sentencia se escriben datos que la segunda sentencia no toca, no las lee, ¿sí? No son su entrada. ¿Qué pasaría si esta condición no se cumpliera? Bueno, lo contrario, que la primera sentencia escribiría datos que posteriormente serían leídos. Esta situación se conoce como read after write o con la sigla RAW directamente. Y vamos a ver en nuestro ejemplito qué efecto puede tener esta situación. Supongamos una primera situación, un primer orden de ejecución donde ejecutamos primero C1 y luego C2. Si consideramos como valores de entrada 2 para la X y 3 para la Y, tenemos que cuando ejecutemos C1, en el espacio de memoria de la variable Z, se nos asignará 2 por 3, que es 6. Y al ejecutar C2, en el espacio de memoria de W, se asignará el valor 18. Veamos qué pasa si invertimos el orden de ejecución de C1 con el de C2. Ejecutaremos primero C2, que nos dice que a W hay que asignarle 3 por Z. Pero ¿qué sucede? Z tiene un valor que no está definido, no está inicializado. Por lo tanto, el valor de W permanece sin definirse. Y al ejecutar C1, toma Z el valor 6. Entonces, como vemos, el estado en el que quedan las variables, los valores que toman las variables, luego de ejecutar en un orden o en el otro, es diferente. Por lo tanto, se nos está presentando una situación indeseada. Realmente se nos está presentando porque justamente tenemos esa dependencia en el orden donde la sentencia C2 está utilizando como entrada una variable, en este caso, que constituye parte de la salida de la primera sentencia. Entonces, vemos que al incumplirse la primera condición se introducen dependencias en el flujo de ejecución. Cuando tengo estas situaciones, tengo que estar muy atento al orden en el que yo exijo o tengo que cuidar que se realicen las operaciones para que no obtenga un resultado distinto del esperado y del correcto. Esta situación es lógicamente no deseada y por lo tanto tenemos que prevenirla. La segunda condición de Bernstein nos dice que la entrada de C1 no tiene que tener intersección con la salida de C2, ¿sí? Si esta condición no se cumpliera, estaríamos en una situación en la que la primera sentencia leería datos que posteriormente la otra sentencia escribiría. Entonces ahí habría una inconsistencia. Esta otra situación se conoce como write after read o WAR. Y son lo que se denominan antidependencias. La tercera condición nos dice que cuidemos que no haya intersección entre las salidas de las dos sentencias. Porque si no cuidáramos este detalle, se sobreescribiría un dato y también nos puede generar una salida distinta de la esperada. Esta situación se conoce como write after write o se representa mediante la sigla WAW. Y este tipo de dependencias se llaman de salida. En resumen, ¿cuál es la idea con la que nos tenemos que quedar? Las condiciones de Bernstein nos dicen que C1 y C2 pueden ejecutarse en paralelo sin sincronización, es decir, que son independientes, que pueden ejecutarse en forma separada, sin necesidad de estar haciendo alguna coordinación entre sí. Sí, solo sí. No hay intersección de salida y entrada, esto es, no tengo dependencias
No tengo intersección entre la entrada y la salida, esto es, no tengo antidependencias, y no hay intersección entre las salidas. Esto significa que no tengo dependencias de salidas. Lo importante aquí es saber que las condiciones de Bernstein no nos limitan el paralelismo. Lo que limitan es el asincronismo. Porque muchas veces cuando estamos tratando de identificar posibilidades de paralelización en algún algoritmo, nos encontramos con que las condiciones de Bernstein no se cumplen. Y en realidad que no se cumplan las condiciones de Bernstein no significa que no se puede paralelizar, significa que hay que ser cuidadosos y establecer el orden en el que se puede definir el paralelismo, porque a lo mejor solamente hay ciertas porciones del programa que necesitan ese sincronismo y otros sectores posiblemente los podamos perfectamente ejecutar en paralelo. Las dependencias que existen entre las distintas sentencias o tareas muchas veces requieren el uso de métodos de sincronización, que bueno, ya los vamos a repasar y vamos a estar trabajando también un poco sobre ellos. El sincronismo es indispensable cuando tenemos dependencias entre las tareas, ¿sí? Porque si hay una situación indeseada como la que veíamos recién, hay que prevenirla y todos los procesos tendrán que frenar su ejecución hasta asegurarnos que esa región crítica se resuelve y se puede continuar con la ejecución. En el caso del asincronismo, los procesos pueden ejecutarse libremente mientras que no tengan dependencias y haya que sincronizarlos para asegurar el resultado correcto del programa. Aquí la cuestión a tener en cuenta es cuándo uso sincronismo y cuándo uso asincronismo. Esto debe elegirse de acuerdo a la naturaleza del problema y en algunos casos es muy sencillo darse cuenta y en otros casos no. Incluso muchos problemas necesitan combinar partes asíncronas y partes donde se requiere el sincronismo. Entonces, bueno, son otros conceptos más que venimos agregando que, como vemos, van más allá de lo funcional. En este caso sí un poquito más se relaciona más con lo funcional, porque habrá partes del algoritmo que no podré paralelizar por completo, sino que tendré que mantener una cierta secuencialidad para asegurar coherencia de los datos, pero bueno, son cuestiones que hacen al paradigma paralelo.